Observen qué pequeño es este sensor y puede medir las temperaturas ya sea en frío o también en algo bastante caliente. ¿Quieres saber cómo se usa este sensor? Pues quédate a ver este video. El componente principal que me pareció muy interesante de estudiar ahora fue este sensor llamado termistor NTC, que significa coeficiente de temperatura negativa. Prácticamente es una resistencia que sube su valor resistivo cuando la temperatura baja, pero si la temperatura sube, su valor en resistencia baja. Esto inmediatamente lo puedes comprobar usando un multímetro midiendo la unidad en resistencias. La que yo compré tiene un valor resistivo comercial de 10 kiloohmios y en este momento midiéndolo me resulta de este valor aproximado. Ahora si vamos a su hoja de datos técnicos, más específicamente a esta tabla, nos va a mostrar cómo se comporta el termistor en valor resistivo por cada variación de temperatura que detecta. Mi termistor, el que yo compré, es de 10 kiloohmios, pero en este momento me muestra este valor aproximado. Así que según la tabla me está detectando este valor en temperatura. Si le ponemos un poco de calor, irá bajando su valor resistivo. Y con algo bastante frío, se va a incrementar bastante su valor en resistencia. Pero cuando ya no detecte ninguna variación de temperatura, volverá a su estado neutral resistivo. Ya con esto tenemos referencias para automatizar un circuito mediante la temperatura con este termistor usando esta tabla. Pero yo quiero monitorearlo en una pantalla LCD y ver sus datos en tiempo real. Y para eso debo usar algún microcontrolador que la mayoría conozcan, como el Arduino por ejemplo. La conexión será en 4 bits. Hay video tutorial sobre este circuito. Entonces, si el termistor se comporta como una resistencia variable, para leer su información debemos conectarlo con otra resistencia con el mismo valor resistivo como un divisor de voltaje, porque así podremos detectar cualquier variación de voltaje al disminuir su valor resistivo por la temperatura. Así que detectamos esa variación de voltaje en un puerto analógico del microcontrolador. Lo primero que debemos hacer es mostrar en tiempo real su valor resistivo del termistor en la pantalla. Con este código definimos qué valor de resistencia usamos para dividir el voltaje con el termistor, la entrada que recogemos la información analógica y convertimos esa información para que nos muestre su valor en ohmios imprimiéndolo en la LCD. Aquí lo importante es comparar el dato que imprime la LCD con un multímetro para saber si hay márgenes de errores. Y evidentemente sí existe algunas diferencias de lectura. Este problema llega a ser tan relativo por el voltaje, como uso los 5 voltios del USB que a veces evidentemente no son 5 voltios, altera mucho el resultado. Una mejor alternativa es usar puertos con voltajes de referencia para mejorar la precisión de lectura. Por ejemplo, los 3.3 voltios del Arduino ayudan bastante con esta tarea. Es una muy buena opción si quieres usarlo. Así el valor resistivo será mucho más preciso y ahora podremos hacer el cálculo para convertir ese valor resistivo en temperaturas grados centígrados. Y esta sería la fórmula matemática recomendada por el fabricante para la conversión a centígrados del termistor. La ecuación se llama Steinhart-Hart. Y pues evidentemente estará marcando este valor neutral en grados que según su tabla pues estaría en ese rango de valor resistivo. Si elevamos la temperatura con calor, irá elevando el valor en grados. O si lo bajamos con la temperatura fría, pues estará marcando así,
valores casi bastante fiables. Y si no recibe ningún cambio de temperatura forzada, excepto del ambiente de tu alrededor, se va a estabilizar a su estado neutral. Y pues con esto ya tendrás un monitor de temperatura con este pequeño sensor resistivo NTC. Si por alguna razón se consiguieran un termistor diferente de 10 kiloohmios, digamos uno de 100K, entonces sí o sí deben cambiar estos parámetros como el valor resistivo para la división de voltaje, por ejemplo 100K, y en la fórmula el coeficiente llamado B lo encuentras aquí en la tabla, que se lo debe cambiar porque eso va a ajustar a los parámetros de la lectura de su termistor a grados centígrados. Y por supuesto también el valor de la resistencia que divide el voltaje junto al termistor. Lo interesante de este sensor, a pesar de ser muy pequeño y bastante barato, más que el sensor analógico LM35, es que puede llegar a medir temperaturas desde menos 40 grados hasta 140 grados. Y ni hablar del voltaje de operación, que por cierto es de muy bajo consumo. De hecho, investigando un poco más, estos termistores NTC, al ser tan pequeños, pueden trabajar como protección en circuitos electrónicos como si fueran fusibles, para evitar calentamientos por sobrecargas o cortocircuitos, lo cual sería interesante aplicarlo alguna vez y hasta podría reemplazar a los viejos fusibles con termistores. Un ejemplo sería este proyecto que se enfoca en proteger y monitorear a un transistor de potencia contra los sobrecalentamientos que podrían provocarse por X motivos. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión para experimentar. Te lo ha explicado Androbot y no te olvides suscribirte al canal porque siempre hay algo para aprender y compartir experimentando con la electrónica. No se olviden dejar sus ideas y opiniones en la caja de comentarios, que a mí me encanta leerlos. Hasta un próximo experimento, queridos electrónicos.